Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tratar de hacer como una introducción a la herramienta que estamos eligiendo en esta oportunidad para trabajar en el curso, para poder verificar los conceptos teóricos de una manera relativamente fácil, visual, que es muy importante, tener la posibilidad de generar, por ejemplo, una señal y después mirarla en el dominio del tiempo, que es lo más clásico, y después en el dominio de la frecuencia. Nada más eso es una maravilla. Entonces, necesitamos un lenguaje de programación que nos permita lograr ese propósito. Entonces, claro, hay infinidad de herramientas de este tipo y uno tiene que preguntarse cuál es la que conviene. Entonces, en este caso, esta lámina yo les puse la similitud entre un lenguaje de programación y un lenguaje simplemente para conversar los humanos. Eh, en el caso específico del área de computación, uno lo que quiere es que los datos que estén adentro uno pueda hacerle cosas. Entonces puede tener lo que se llama lenguajes de máquina o de bajo nivel, que son casi que los que hablan unos y ceros, y lenguajes de alto nivel, que son los que permiten con instrucciones más o menos entendibles, generalmente en inglés, darle una serie de órdenes al computador para que haga una serie de tareas. ¿Okay? Ay, déjame agarrar mi marcadorcito, que es bonito. ¿Y dónde está? Qué curioso, ya va, espérense un momentico. Aquí está. Okay. Que aquí hay una cantidad de cosas que ustedes no ven, que son controles que yo tengo, por ejemplo, para cambiar el marcador. Este me gusta mucho. Bueno, entonces, estamos hablando de lenguajes de bajo nivel o lenguaje de máquina y lenguaje de alto nivel, que es el que el usuario maneja para lograr los propósitos que quiere. Yo quiero sumar dos números. Entonces pongo A igual 1, B igual 4, C igual a A más B. Bueno, eso es una forma de hacerlo para un determinado lenguaje. ¿Okay? Entonces, si yo estoy segura que después lo que va a ocurrir es que todo eso que estoy haciendo se convierte, vamos a decirlo de una manera sencilla, en unos y ceros, entonces tiene que haber algún elemento que logre eso y en ese caso se llaman compiladores o interpretadores. Básicamente son traductores de alto nivel a bajo nivel. Uno, como la compilación que se hace antes de que se ejecute el programa, como en C y Java. Y hay otros que se hacen en el momento, como MATLAB y Python. Entonces, esa es básicamente la diferencia. En cualquiera de los casos hay montones, pero infinidad de programas. Es más, hace poco leí un artículo que decía que realmente esa persona creía, que era un experto en programación, que uno programaba realmente muchas veces porque por el entorno que teníamos, ¿no? Tus amigos programan en Python, tus amigos muchas veces. Otras veces no, otras veces te obliga la aplicación. O sea, por ejemplo, hoy en día yo me sorprendí mucho cuando yo llegué aquí a Argentina viendo las ofertas de empleo, pues yo soy ingeniero electrónico, pues trabajo en telecomunicaciones. Entonces me sorprendía que fundamentalmente contratan es para programar. Entonces usan lenguajes que no son normalmente ni Python ni MATLAB, vamos a estar claros. Entonces, busqué este artículo que me pareció interesante, que TIOBE, que es una empresa cuyo trabajo es decirle a otras empresas qué software tendrían que usar. Y entonces ellos usan una cantidad de parámetros como el número de visitas, los motores, la cantidad de cursos que se ofrecen de ese lenguaje, qué proveedores existen, o sea, una cantidad de variables. Y en ese caso ellos hicieron para el 2019 una jerarquización en donde Java resultó ser el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí está Python de tercero y por aquí está MATLAB como de 6, 7, 8, 9, 10, 11, algo así. Como de 11, del número 11. Pero vamos a estar claros que la selección del lenguaje muchas veces es dependiendo de lo que yo quiera hacer con eso. Yo pongo aquí, no es lo mismo diseñar un sistema operativo, ¿verdad? Que hacer un programa para procesar señales, por ejemplo. Nada que ver. Entonces, ciertamente como uno se desenvuelve en el área de ingeniería, empieza a haber cosas en común. Y en nuestro caso particular, que vamos a programar algoritmos, básicamente, tenemos buenas opciones.
venimos usando MATLAB, no solamente en esta universidad, en las universidades que yo trabajé en Venezuela también, en la universidad pública que yo trabajaba y de la cual me jubilé, o sea, cumplí mis años de servicio completo, se trabajaba con MATLAB y había licencia, o sea, porque si no te penalizaban, porque eso es un delito, entre paréntesis, lo que estamos haciendo cuando usamos ese MATLAB pirateado, como le decimos en Venezuela, yo no sé si aquí se usa esa palabra. Pero también yo en particular, ya trabajando en una universidad privada que no tenía para pagar la licencia, empecé a trabajar con Octave e incluso fui tutora de muchas tesis de grado que de hecho ustedes van a usar una, que es un simulador, en donde me hacían simuladores o para señales o para comunicaciones digitales basados en Octave, porque ya yo había desarrollado muchos algoritmos en MATLAB y hoy en día la compatibilidad es prácticamente de 100%. Y eso de hecho sería una opción perfecta. Lo que pasa es que Python se ha puesto bastante de moda porque cada vez tiene más librería, tiene estructuralmente parecidos con MATLAB, es gratis, pequeño detalle. Entonces, definitivamente, por eso es que la universidad trae como un movimiento hacia que la gente migre de MATLAB, que además es sin licencia, o sea, digamos, estamos usándolo indebidamente, a Python. ¿Qué es MATLAB? MATLAB es un sistema que trabaja con matrices. Ahí solo existen matrices. Entonces usted agarra matrices, las multiplica, las suma, le hace lo que sea. Y por supuesto, por ejemplo, un escalar, que es un número único, 10, también se ve como una matriz, pero de uno por uno. Nosotros vamos a trabajar mucho con vectores, que son matrices generalmente de una fila y n columnas. Entonces es importante saber que de allí viene el nombre, solo por curiosidad. De allí viene el nombre Matrix Laboratory MATLAB. Entonces eso es importante que se sepa porque después, si uno no entiende algunas cosas que son prohibidas o son delicadas de hacer, como por ejemplo una multiplicación entre dos cosas A y B, que hay que acordarse que para MATLAB A es una matriz y B también. ¿Okay? ¿Cómo se maneja? Bueno, una vez que tenemos las matrices, se usan comandos sueltos. Por ejemplo, generamos una matriz A que sea 1, 2, 3. Y lo siguiente que hacemos es generar conjuntos de comandos, ¿verdad? Que conforman en principio lo que se llama un script. El lenguaje detrás de MATLAB es un lenguaje que se llama lenguaje M. Y por eso los scripts tienen un apellido, una extensión que es .m. Entonces yo hago un programa que se llame prueba.m. Pero también puedo hacer funciones. Las funciones son exactamente una lista de comandos, excepto, ya va, tengo como un retorno, espérense un momentico. Déjenme hacer un mute all por si acaso. Ok, las funciones son también una lista de comandos, pero que tienen una estructura diferente para yo poder evocarla más fácilmente desde otra función, ¿no? Ya lo vamos a ver en un ratico. La ventana principal de MATLAB, prácticamente en las versiones más recientes, es de esta, bueno, desde hace muchos años esto se ha mantenido, esta estructura, lo que ha cambiado es la parte de arriba, digamos, por lo menos visualmente. Tenemos algo que se llama el Command Window, que es donde se van a escribir cada una de las instrucciones. Fíjense que tiene un prompt, que son dos símbolos de mayor. Tenemos lo que se llama el current folder o el directorio de trabajo, en donde de eso vamos a hablar bastante porque hay algo que no se les debe olvidar a partir de hoy. MATLAB, para ejecutar aquellos comandos, él hace una búsqueda en lo que se llama un path o una trayectoria. ¿Okay? Si él no consigue lo que usted le está mandando a hacer en esa trayectoria, dice, no hace nada. Dice, no, eso no existe. Entonces, por eso es importante comprender y además ser organizado en el sentido de que las funciones que vayas a trabajar deben estar ubicadas en una determinada carpeta. Por ejemplo, en estos MATLAB nuevos hay una carpeta que se llama bin y adentro de esa carpeta hay una carpeta que se llama work. Generalmente yo tengo todos mis trabajos allí y cuando voy a correr o ejecutar el programa, tengo que asegurarme que estoy en esa carpeta. Fíjense que aquí dice Program Files, MATLAB, R2017B, que es la versión que yo instalé, y bin. Y dentro de esa carpeta bin tenemos subcarpetas y otros programas. ¿Okay? Entonces, eso es un detalle importante
porque por aquí y por arriba vamos a ver una forma de fijar el path. O sea, por ejemplo, yo acabo de crear una carpeta que se llama Trina. Entonces quiero que MATLAB la vea. Entonces yo la agrego al path, que es la trayectoria de búsqueda de las funciones que él puede ejecutar. Y el tercer elemento es el workspace, en donde se van a ir colocando las variables que se van creando, y muy interesante, es súper útil porque te dice las dimensiones. Como aquí todo es matrices, a veces simplemente lo que tenemos es un problema de dimensiones. Por ejemplo, quiero hacer la multiplicación de A por B y resulta que A es de 2 por 3 y B es de 8 por 5. Obviamente no se pueden multiplicar. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿y qué es lo que pasa que no me está funcionando? Y lo que pasa es que, eso lo puedo mirar aquí, puedo darle clic y desplegarlo en una ventana aparte para ver los valores internos, o simplemente puedo ver sus propiedades como la dimensión. Aquí arriba vamos a tener una cantidad de cosas que eso sí lo vamos a tener que aprender por parte. De hecho, les digo, yo 2017 apenas lo usé el cuatrimestre pasado y tiene una cantidad de cosas impresionantes que yo misma no he explorado completamente. ¿Okay? Tiene una cosa que es como una cosa que es ir haciendo, como parecido a Python, en el sentido de que uno puede ir intercalando instrucciones con gráficas, con comentarios, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está un ejemplo de en vivo, digamos, bueno, no en vivo, sino que de algo que yo hice, de algunos programas que tengo aquí y algunas variables. Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo una variable A, que es un vector realmente que tiene una fila y 5 columnas. ¿Okay? Fíjense que aquí hay un vector B que tiene bueno, las dimensiones salen también, pero uno tiene que mover la ventana. 1, 2, 3, 4, son 5 elementos también, pero en este caso los valores son 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Y aquí otro vector Y con otros valores. ¿De dónde salieron? Bueno, fíjense que aquí yo puse una instrucción que dice A igual a 1, 2.5. Él automáticamente entiende que es una sucesión de elementos separados una unidad. ¿Okay? En cambio aquí es una sucesión de elementos desde 0 hasta 0.8, pero separados 0.2 unidades. Y luego hago una resta de estas dos variables que como tienen la misma dimensión, son vectores de 1,5, se pueden sumar punto a punto, digamos, elemento a elemento, o restar en este caso. Entonces aquí puse una instrucción y igual a A menos B. Algo que vamos a aprender es que si usted le agrega un punto y coma por acá, no sale el eco del resultado que se está ejecutando. Se genera la variable, se guarda aquí, usted la ve, pero no le aparece en la ventana de comando, y eso a veces es cómodo porque si no se me llena muy rápido la ventana de comando. Que por cierto, para borrarla, lo voy a ir diciendo, simplemente se hace CLC. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí tengo un ejemplo muy pequeñito, después vamos a profundizar de cómo sería una función, que se las dejé por ahí como pendiente. La función primero tiene un estándar de escritura, o sea, usted no puede, por ejemplo, poner en una primera fila de la lista de comandos, no puede poner nada sino esto, que es la palabra function, es obligatoria. Después aquí usted va a poner el número de variables, las variables que tú quieres que salgan. Yo quiero que el programa me dé como salida A, B y C. Luego ponemos igual y le damos un nombre a la función. En este caso la llamé resta. Y entre paréntesis pongo las variables de entrada a esa función. Luego aquí, específicamente en esto que es tan sencillo, se pone y igual a menos b. Y eso es todo. Se acabó la función. Entonces, si usted en el editor escribe esas dos instrucciones y después hace save, entonces usted lo salva y de preferencia, no es obligado, pero es muy recomendable, póngale este mismo nombre. Entonces usted en este momento va a tener una función que se llama resta, que por cierto aquí no está, o sea, debió poner cuando salía resta. Y cuando usted la vaya a usar, usted puede hacerlo así. Usted pone, por ejemplo, z es igual a resta de 1,2, por poner un ejemplo. Esas variables usted las puede haber asignado antes. Suponga que usted pone A igual 1, B igual 2. Entonces pone
Z igual a resta de A, B. Entonces ya se ejecuta esa función y eso hace que usted, operaciones que usted repite muchas veces, las pueda hacer en una función para usarlas eternamente, como por ejemplo la función para hacer la FFT o transformada de Fourier. Usted hace una función y después la usa 100.000 veces en un programa. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí también tengo, déjenme un momento esta ventana, aquí tengo un ejemplo de lo que es un script, aquí tengo un ejemplo de lo que es una función, otra distinta a restas, ¿no? En este caso, bueno, son cosas que ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo. Aquí se limpia la pantalla, ¿verdad? Por cierto, esto también usted lo escribe en un editor, ¿verdad? Y lo guarda. Entonces usted lo guarda con el nombre que usted quiera. Entonces, en este caso, se borra la pantalla, se define un string, que es un conjunto de letras, definido entre comillas, que dice ingresa un número. Después usted quiere ingresar un dato en la variable X, pero quiere decirle al señor qué es, qué debe hacer. Entonces, cuando usted ejecute este programa, cuando se ejecute esta instrucción, en la pantalla va a aparecer, ingresa un número y se va a quedar esperando que usted lo ponga. Entonces usted escribe en la pantalla, en el Command Window 8, entonces él lo que hace es que hace una estructura de comparación en donde pregunta si ese valor es positivo, escriba en la pantalla que es this, el número es positivo. Else, o caso contrario, escriba el número en negativo. Eso es una función y así trabajamos, eso es un script y así trabajamos muchas veces. En cambio, esto es una función que obtiene el número el factorial de un número n. Que ustedes saben que, por ejemplo, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Okay? Entonces, esto es una función, ¿verdad? Que se le dio el nombre de n factorial y el resultado de n factorial va a estar en esta variable que está aquí, una sola. Entonces, usted está en un programa, ya usted tiene esa función definida y necesita sacarle el factorial al número 8. Quiere ser 8 factorial y quiere almacenarlo en la variable z. Entonces, su programa usted pone z igual a n factorial, entre paréntesis, 8. ¿Okay? Entonces, aquí hay otra estructura que ustedes la van a manejar en la práctica 1, que es la estructura while, que es que mientras se cumpla esta condición, se va a ejecutar lo que está aquí adentro. ¿Okay? Y cuando termina de ejecutarse ese while, que tiene un fin, se presenta en la pantalla el resultado de n factorial. Esos son ejemplitos. Esto que está aquí es un programa que el cuatrimestre pasado usé y se los dejé de hecho en la carpeta de práctica 1. Y en esta oportunidad, porque es que yo después descubrí que la gente que llegaba a señales, por lo menos el semestre pasado, conocían muy poco de lo que era programación de algoritmos. Yo me llevé la sorpresa y se los puse ahí como porcentaje que bastantes personas tienen una idea de que existen programas porque unos ya conocen MATLAB, otros ya conocen Python, o sea que no están tan perdidos. Entonces, por eso este cuatrimestre decidí que iba a ir más lento, es decir, que yo les iba a dar esta clase así, que la vez pasada la di en el laboratorio, pero con este programa, cada quien sentado en su máquina y al final me di cuenta que no me resultó una buena idea. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar el share de Zoom. Voy a presentar mi desktop para que vean MATLAB. Entonces voy a hacer New Share y me voy a ir a MATLAB. ¿De acuerdo? Espero que todos estén viendo ya mi pantalla de MATLAB. ¿Okay? Fíjense. Ese programa que se llama Tutor 1 es una secuencia de comandos, de comentarios, de órdenes, para irles enseñando cómo funciona algunas cosas básicas como las variables, los números complejos, cosas así. Que por cierto, no se les olvide repasar fasores y números complejos. Entonces, ese programa comienza escribiendo una determinada, ya va, déjeme salirme, espero que no se me tranque la cosa, espérense un momentico, que estoy aquí en MATLAB. Es que mi máquina es muy vieja y MATLAB 2017 para mi máquina es pesadísimo. Vamos a ver que no me pase nada. Estoy haciendo algo, hice control C, aquí lo escribo, y aborté el programa. ¿Okay? Entonces, déjenme ir un momentico a la otra ventana, que es la ventana de edición.
Oye, espero que estén viendo, no, nadie hable nada, o sea que lo están viendo. En esta ventana de edición uno tiene programas ya abiertos. Yo tengo abierto el programa Tutor 1 Trina, entonces usted puede hacer varias cosas. Gracias, Lucía. Si es que, digo, de repente, acostumbrada de Venezuela, que cada rato se cae internet, pues tengo que estar pendiente si están ahí o no están ahí. Entonces, aquí yo tengo abierto el programa Tutor 1 Trina y otro que se llama Tutorial Práctica 1, que vamos a ver si vemos un poquito de ese también. Entonces, Tutor 1 Trina, yo lo puedo ejecutar de dos maneras. O le doy Run aquí, o en el Command Window escribo Tutor 1 Trina. Por comodidad mía y por problemas que le digo de que me da pánico porque esto es mucho peso para mi máquina en memoria, entonces le voy a dar correr y ahora me devuelvo a la ventana del Command Window. Vamos a esperar que reaccione. Fíjense que aquí dice busy. ¿Ok? Y además ahora dice algo aquí que dice pausado. Presiona cualquier tecla. Déjenme mover porque ustedes no lo ven, tengo una ventana aquí que me está tapando. La voy a minimizar. Que minimicé ahorita la ventana de participante porque me está tapando cosas que le quiero explicar y yo misma no las veo. Ustedes sí las ven, pero yo no las veo. Bueno, fíjense, aquí este programita tiene una secuencia de líneas en donde yo escribo cosas que no son ejecutables y que están precedidas de porcentaje. Eso es un comentario. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí les explico que MATLAB es un programa de matrices, que el prompt es de dos mayores, que para hacer comentarios hacemos precedencia con un porcentaje y muy importante, pero que muy importante, tienen que saber usar el help. El help, hay un help aquí interno y hay un help también en los menús de arriba. Lo mejor que existe es el help de MATLAB, para mí. O sea, es muy completo y además uno, digamos, este es el básico y uno puede ir a uno más complejo que está en el menú de arriba. Uno, en vez de hacer help tan para ver cómo funciona la función tangente, simplemente me voy más, como más profundo y entonces me dice, me pone ejemplos. Y eso en funciones tan básicas no hace falta. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, una función que te hace la modulación de una señal, hablando de algo en mi área, entonces, oye, son muchas variables, que si la frecuencia de muestreo, la frecuencia portadora, etcétera, que a veces uno dice, ya va, ¿qué variables eran aquí? Entonces, uno le hace mucha falta un help muy bueno. Y eso es bueno y malo. En mi caso es buenísimo porque yo no puedo aprenderme las cosas de memoria y por eso es que le pongo formulario, porque para mí aprenderme las fórmulas es como que mi cerebro se las rebota. Entonces, yo todo lo hago con help. Yo he trabajado 100.000 veces con MATLAB y hay cosas que nunca me aprendo. O sea, yo, ¿cómo es que es la cosa? Ajá, veo el help y las hago. Fíjense que aquí les explica, por cierto, inglés fundamental. Les pone tan, que es la tangente del argumento X, el argumento puesto en radianes. Entonces, por ejemplo, usted puede escribir tan de pi, la letra pi no, las dos letras PI, o sea, pi, son aceptadas y él sabe que es 3.14159. Entonces puede poner tangente, tan, abres paréntesis, pi entre 2, por ejemplo. Y después te dice las funciones asociadas, por ejemplo, arco tangente, que es la inversa, atan 2, que es muy interesante porque ustedes van a ver que nosotros tenemos graves problemas si no sabemos en qué cuadrante estamos. Porque las funciones normales, trigonométricas, en calculadora y en los programas que también manejan esas funciones, tienen el detalle de que si usted le dice la tangente de -2, eso probablemente vino de dividir una parte imaginaria entre una parte real. Y resulta que puede ser que el negativo sea de la parte imaginaria o de la parte real y eso lo ubica en otro cuadrante. Y eso se los puse en el repaso. Y eso para nosotros es fundamental. Entonces, ATAN 2 le permite poner parte real y parte imaginaria, entonces le da el resultado correcto. Pero si usa TAN, no se lo va a dar. No siempre. Se lo va a dar cuando están en primero o cuarto cuadrante. Bueno, fíjense que lo que hice fue escribir la instrucción help TAN. ¿Okay? Y lo que hizo es desplegarme el help. Puse una pausa, que es una instrucción que dice, quédate tranquilito hasta que el usuario marque cualquier tecla. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces ahora pasé a otra parte y aquí explico que para salir del programa puedo hacer control C, que fue lo que hice hace rato, que si quiero salir
cuando ya está en ejecución toda una función, escribo exit o quit. Y ahora me dedico a las funciones básicas, que son sumar, restar, multiplicar, que es un asterisco, y dividir, que es un slash. Eso es bastante clásico. Ojo, esto es para multiplicaciones matriciales. Si usted quiere multiplicar, por ejemplo, un vector fila de 4 elementos con otro vector fila de 4 elementos, eso no lo puede hacer con asterisco. Va a usar punto asterisco, pero igual eso lo vamos a ver después. Ahora bien, fíjense que aquí puse coseno, ya me quedan 10 minutos para la primera sesión. Coseno de 2 por pi. ¿Okay? Normalmente uno, si hace una operación, generalmente la asignas a una variable. W igual a coseno de 2 por pi. Como aquí no lo hice, él lo asigna a una variable que se llama ans, que es general. Si usted vuelve a hacer una instrucción, se va a dar cuenta que se la va a montar en el mismo ans. Y fíjense que ans apareció aquí. Entonces, importante saber que pi lo acepta en todas las funciones en donde sea necesario usarlo. Otra vez, ahora hablo de la función e a la tanto, que aquí se puede escribir como eps, que es e a la menos 1, o así también. Este simbolito que es como un sombrerito, yo no me acuerdo ahorita cómo se llama, se usa también bastante. Entonces aquí me dio la respuesta otra vez en ANS y me dio el resultado de esta operación. Fíjense que esto está comentado. Lo que se está ejecutando es este. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí esto es muy sencillito, es lo mismo. Okay. Aquí genero por primera vez un vector de una fila y 4 columnas, que se llama X, que también en este caso lo podría generar así, X igual a 1, 2.4. Nosotros en X probablemente vamos a tener una señal de voz guardada. Entonces, si la señal de voz duró 1 segundo y muestré a 8.000 muestras por segundo, tendré un vector fila de 8.000 elementos. Una fila y 8.000 columnas. Y aquí hay algo que parece ser muy sencillito, que es que yo puedo, como dije hace rato, hacer un vector que en vez de ser de 1 en 1 tenga distancias de otro valor. Por ejemplo, de punto 2 en punto 2 o de menos punto 2 en punto 2, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importantísimo para nosotros cuando vayamos a generar los vectores de tiempo, porque los tiempos de muestreo no va a ser 1 segundo, va a ser cualquier cosa. Entonces, nosotros vamos a requerir tener una señal que era analógica, entró al computador a ser operada con MATLAB a través de un muestreo. Y ese muestreo, ese tiempo de muestreo va a ser lo que vamos a poner en el medio de esto. Entonces, eso para nosotros va a ser súper importante. Esto ya lo dije, si quiero que no se vea el resultado, le pongo punto y coma. Y otra cosa importante es que cuando usted tiene un arreglo como Z que está allí, y usted quiere ubicar uno de esos elementos, en este caso 300 elementos, usted tiene que saber que el índice más pequeño en MATLAB es 1. O sea, no existe Z de menos 1. Aunque usted genere un vector de tiempo que tenga valores negativos, MATLAB, sus arreglos, ellos dicen, ya va, esto es un arreglo físico. Aquí la primera casilla es la número 1, no la casilla menos 3. Entonces aquí yo escribo desde 1 hasta 300. Cualquier valor de esos es válido. En otros programas, es más, no me acuerdo si Python, se puede usar 0 o se debe usar 0 como el primer elemento del vector. La verdad es que no me acuerdo. Concatenar variables. Fíjense que aquí usted escribe en una misma línea lo siguiente. X igual 2, coma. Fíjense que no puse punto y coma, puse coma. Entonces va a salir el eco de la variable X igual a 2. Luego haces una operación que es 3 por X y si le pones punto y coma, esa no va a tener eco. Se va a generar, pero no va a tener eco. Y después generamos otra que es Y menos 6 por X, que tampoco tiene punto y coma y por eso aquí sale desplegada. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos eso, sabemos que, digamos, tenemos que respetar si queremos o no queremos que se visualice la variable. Aquí tengo por primera vez una matriz de 2 filas y 3 columnas, que es esta que está aquí. Aquí dice que los escalares son matrices de 1 por 1. Por ejemplo, si usted pone A igual 2, eso es una matriz de 1 por 1. Ya. Déjame ver. Me quedan 5 minutos. Ok, aquí hay matrices muy importantes para nosotros, que son, por ejemplo, las matrices de puros ceros o puros unos. Esta se llama zeros
de 2,3 sería una matriz de puros ceros de 2 filas y 3 columnas. Ones es lo mismo pero con unos. C es la matriz diagonal, en este caso de dimensiones 3 por 3. Los números complejos se representan exactamente como lo podemos hacer en un cuaderno a mano, que es poner la parte real más y veces la parte imaginaria, pero aquí hay que acordarse de que esto hay que ponerlo, la multiplicación. O sea, usted no puede escribir 2 más 3J, no, porque para él J es una variable y 3 es otra. Entonces, usted escribe, por ejemplo, el número Z, la variable ZC es igual a 2 más J por 3, o 2 más 3 por J, y él mira el resultado que les da. Él internamente usa mucho la letra I. Efectivamente, en el mundo real también pasa eso. ¿Okay? Después de eso, usted puede usar el comando real o image para la parte real o la parte imaginaria de Z. Aquí tenemos algo que nos va a ser súper útil, que es determinar la magnitud de un número complejo, que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrado. Y el ángulo, que es justamente el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces, esas funciones va a ser para nosotros de suma importancia. El complejo conjugado, que es la función con, C-O-N-J, que lo que hace es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Uy, gracias que me está diciendo Santiago que efectivamente Python usa 0 como el primer índice. Vamos avanzando juntos. Por cierto, ahora que hablamos, bueno, voy a hablar mejor después, déjenme tratar de ver si termino esta primera parte para comentarles algo que sugirió Santiago. Ok, entonces aquí tenemos la traspuesta de una matriz, que son cosas que no usamos tanto aquí, pero sí en procesamiento, para resolver problemas de, qué sé yo, de cancelación de ruido, lo que sea. Entonces la comilla, la traspuesta se calcula con una comilla simple y se cambian filas por columnas. Aquí está la fila y ahora la fila son 1, 3, 5, 4, 2, 8, que eran las columnas anteriores. Y aquí aparece lo que les digo, si usted tiene un vector de 1 por 4 y otro vector de 1 por 4 y los quiere multiplicar, tiene que poner punto asterisco. Y si los quiere dividir, tiene que poner punto slash. La exponenciación, usted puede agarrar una matriz y elevarla a algo, como aquí, que usted puso B es igual a elevado a la 2. Entonces, cada elemento de A se eleva al cuadrado. O usted puede agarrar la matriz, el número 2 y elevarlo a la matriz A. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Esto son cosas muy sencillas y por eso la verdad es que no voy rapidito, ¿no? Después aquí está cómo se redondean los números, que hay varias formas. Por ejemplo, este round redondea a los enteros más cercanos. Después tenemos fix, que trunca la parte fraccional. Después tenemos floor y sail, que es el piso y el techo, que redondea por abajo o redondea por arriba. Tenemos la función signo, que ya la presentamos en la clase de teoría, signo de X, que hace una comparación y si es positivo, asigna 1, si es negativo, asigna un menos 1 y si es 0, pone 0. Min, que lo vamos a usar muchísimo para calcular nivel de C, potencia de las señales, que toma, cuando se trata de una matriz, saca el promedio de cada columna. Por ejemplo, aquí tiene esta matriz y hacemos min de X, me saca la suma de estos dos elementos entre 2. La suma de estos dos elementos, o sea, el promedio. Min y max, bueno, es obvio, lo hace también por columnas, ¿no? Toma toma por cada columna, toma o el mínimo o el máximo, dependiendo de si puse mínimo o máximo. Me queda un minuto. Aquí tengo la suma o el producto, que es diferente a más o menos, porque suma las columnas, en este caso es la suma, o multiplica las columnas. Por ejemplo, 2 por menos 3 por 2 es menos 12. Y con esto terminamos esta parte justo a tiempo. Entonces nos vemos en la segunda sesión.